Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral, como cada semana con ustedes en un horóscopo. Veamos qué nos dice el universo, qué nos traen los planetas, qué nos trae para ti, mi querido signo de Géminis. Géminis y su elemento aire representa o simboliza el mundo mental. De los signos más intelectuales, porque pueden hacer dos cosas a la vez, comunicativos, buenos conversadores, poseen una energía y una vitalidad asombrosa, además muy prácticos y siempre pendientes de su futuro, de su dinero y pensando siempre en su pareja. Algunas excepciones habrán, pero ese es un buen Géminis. Veamos qué dice este horóscopo para ti. Rey de Copas. Representa la tranquilidad. Sota de Oros nos dice que esa tranquilidad en este momento para ti te la daría una situación que estás por solucionar o que debes de solucionar en la economía y que te tiene un poco cuestionado. Como si esperaras una comunicación, un documento, algo que realmente es importante para ti y que aún así te ha traído complicaciones con algunas personas que podrían ser de tu núcleo familiar. Yo sé que los compromisos a veces son abrumadores y sobre todo para aquellos que realmente nos gusta o nos interesa estar al día en temas económicos. Géminis también este año proyectado total a hacer una inversión. Parece que necesitas un vehículo o cambiar tu vehículo o comprar un vehículo pensando en tu trabajo o pensando en hacer de una u otra manera algo financiero, algo económico. Dice que el 4 de oros, que representa ese dinero ahí como de la familia, está causando daños y situaciones, disgustos. Algo así como que te preocupa y de verdad te inestabiliza demasiado. Pero la tranquilidad y la felicidad pronto se verán reflejadas en Géminis. Es importante que pienses muy bien lo que vas a hacer a partir de ahora, porque deberás de tomar una decisión que definitivamente te llevará a un futuro de tranquilidad. Aquí hay un viaje, pero también hay una separación. Y es una separación que realmente debe de darse, pues posiblemente esa persona que está a tu lado no cumple las expectativas o has dado tanto de ti que realmente mereces ya un cambio diferente y eres tú, esta decisión está en tus manos. Pero Géminis se compromete. Aquí está el 2 de ¡wow! ¡Qué bien, Géminis! Dice que aquellos que se encuentran solos, separados, que vienen de relaciones dañinas o que están dejando relaciones dañinas, dice que conocerás a alguien. Y dice que después de que conozcas a esa persona, tu vida no será igual. Tendrás la tranquilidad y es como si esa persona fuera una Mara, porque representa también tu economía y la tranquilidad. Esas personas que vienen a darte esa mano de solidaridad, de amor, esa mano extendida y a crecer juntos, que es lo que realmente quiere Géminis en este momento. Esto para los que están solitos. Veamos qué dice en el tema de las parejas que están juntitas, unidas, que están ahí demasiado comprometidas. Un viaje, una separación por trabajo. Bueno, el trabajo es importante y hay que hacer algunos sacrificios cuando se trata de la relación, cuando se trata del hogar,
Cuando se trata de nuestros hijos, de nuestros compromisos, dice que parejas que se separan en amor por cambio de trabajo, pero esas parejas están proyectadas y están también pensando cómo unirse en la distancia. O sea que inicialmente sale uno adelante, abre camino para que llegue su pareja. Hay que tomar fortaleza porque la situación económica en estas parejitas les está demandando hacer estos cambios. 3 de oros. 3 de oros, 6 de bastos, que nos habla que definitivamente un cambio se le daría a Géminis mucha tranquilidad. Por aquí algunas dudas, algunos celos por esos cambios que proyecta la pareja de Géminis podrían hacer un desnivel. Hay que hablarlo en pareja y aceptar. Quien te ama no te deja, quien te ama no te abandona, quien te ama permanece. Algo nuevo en el amor para Géminis, porque también parejas que están distantes se ven en pensamiento y van a tener prontas noticias de ellas. O sea que alguien que está ausente te piensa y desea hacer o formar o lograr un reencuentro contigo. Un cambio de casa para Géminis y hay una persona que se desliga de tu vida totalmente. Hay que pedir sabiduría, Géminis, porque vienen momentos difíciles que van a demarcar un poco tu tranquilidad. Estos temas de salud, estos temas que causan tanto dolor, van a tratar de desnivelar tus propósitos y tienes que seguir en ellos. Hay que dar amor y hay que prestarle atención a estos seres que amamos, pero tienes que continuar. Triunfo en proyectos y algo que piensas, y este 7 de oros, que es el número del universo, el número espiritual del dinero, dice que ese dinero que estás esperando pronto en tus manos. Triunfo en pensamiento de dinero que llega para ti. Organizas unas obligaciones económicas y créeme, Géminis, que este dinero llega en su mejor momento. Dios no te da más de lo que no puedes soportar. Pide sabiduría y únete a Gabriel y su velón blanco. Recuerda que Él es el mensajero de Dios y Él nos trae la fuerza y la fortaleza espiritual. Hay que alejarnos de algunos rencores que nos hacen ausentar de la familia y de nuestros seres queridos. Veamos qué nos dicen las hadas, cómo nos ayudan ellas con el horóscopo de hoy, que nos traen por ahí, cuál es el mensaje. ¡Ah, qué bien! Y aparece la maga, la sacerdotisa. Déjate guiar por tus sentimientos, te está diciendo las hadas. Déjate guiar sin ningún temor en lo que tú piensas. No te agobies, no te angusties, que siempre la paz llega en su mejor momento. No dudes que algunos efectivamente te traicionan, te desengañan. Todos los seres humanos no somos perfectos y no hay perfección ni la encontrarás. Pero dice que hay que sencillamente pensar con la fuerza y el poder que tienes tú para lograr que todas esas situaciones queden en el pasado o que no hagan daño a tus propósitos. Déjate llevar por la intuición. ¿Qué tienen las piedras preciosas para ti? ¿Cuál le corresponde a Géminis? ¿Y cuál es el mensaje? Y aparece el rubí, la piedra del rubí. Dice que es buena para eliminar obstáculos emocionales y recuperar la confianza. Mira lo que nos dicen las hadas. Déjate guiar por tu intuición
y sencillamente llénate de fuerza, de energía. No permitas que las traiciones o los desengaños de otros se queden en ti y corten tu camino y tus propósitos. Gabriel y su velón blanco, el mensajero del amor, de la espiritualidad, ese arcángel que nos ayuda a traer paz a nuestro corazón y a creer plenamente y a tener la convicción de Dios. Confianza en Dios. Por aquí les dejo el video para que hagan este hermoso ritual. Próximamente nuevos rituales de los arcángeles para todos ustedes. 4411 es el número de la suerte y 637. Activa la campanita para que te llegue este horóscopo semanal. Mi Dios les pague. Gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Que sea todo positivo para ustedes. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.